Yaxuna es una localidad perteneciente al municipio de Yaxcaba. Se encuentra aproximadamente 25 kilómetros al sureste de Chichén Itzá. En el poblado se encuentran 3 atractivos que vale la pena visitar. El primero se encuentra a las afueras, justo sobre la curva antes de entrar, y se trata de los vestigios arqueológicos de la antigua ciudad maya de Yaxuna. En el poblado podemos encontrar el Centro Comunitario de Yaxuna, el cual fue terminado y abierto oficialmente el 16 de octubre del 2010. La fresca y clara agua del cenote Lolha crea un refugio hermoso en el medio de Yaxuna. Y si quieres relajarte un poco, frente al centro comunitario se encuentra el tercer atractivo, un hermoso y bello cenote de aguas azules llamado Lolha. Este cenote es encantador, ideal para un baño después de recorrer la zona arqueológica de Chichén Itzá o Yaxuna. El agua del cenote es tan clara que se puede ver hasta 20 metros de profundidad. El cenote de Yaxuna está rodeado de árboles y vegetación muy abundante. Es un lugar en donde se puede nadar, hacer un picnic o simplemente relajarse con un buen libro. En el centro comunitario hay un mural que representa la esencia de Yaxuna y un museo donde se exhiben 2 murales realizados por niños con materiales reciclados, una presentación de una tumba maya, además de objetos antiguos que fueron donados por miembros de las familias más antiguas del poblado. El centro comunitario es la casa en donde los jóvenes de Yaxuna están involucrados en diversos tipos de proyectos de arte, fotografía, pintura y mucho más. El centro comunitario de Yaxuna cuenta también con un hermoso jardín botánico, en donde los niños de la comunidad pueden ir aprendiendo sobre las plantas de la región. Sin duda, Yaxuna es un lugar que tienes que visitar. Nosotros tratamos de conservar igual. ¿Para qué? Para los jóvenes que les gustan trabajar los viveros, como un pequeño vivero que tengo en esa parte. Entonces, es lo que estamos tratando de hacer con los jóvenes aquí. Pues ya con esto, pues sí se ve ahorita muy bonito el centro comunitario. Es lo más importante de la comunidad, pues ver que la gente colabora, los jóvenes que colaboran con nosotros aquí en el centro comunitario, como que yo soy uno de los consejos igual, llevando unos 5 años de servicio como colaborador
aquí en el centro comunitario. Me gustó mucho y estoy tratando de apoyar mi comunidad.